Buenas tardes, queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en su canal de YouTube en Palabras de Jesús. En esta tarde vamos a meditar en una porción bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y la palabra del Señor dice así: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. El título de la meditación de esta oportunidad es ¿cómo enfrentarse a la muerte? Pero el tema que vamos a desarrollar es las bases de una vida piadosa. En primer lugar, debemos saber que todas las personas que estamos en este planeta Tierra, algún día, tarde o temprano, vamos a morir. Esa es una ley natural. Por lo tanto, cuando el Señor le da a Ezequías esta palabra, parecen malas noticias porque él está gravemente enfermo. Y el profeta le dice que tiene que tener por seguro que se va a morir. Entonces, ¿cómo debe el cristiano comportarse cuando tiene la seguridad de su muerte? Pues debemos ver cómo Dios trata con Ezequías. En primer lugar, le dice: ordena tu casa. ¿Qué significa ordena tu casa? Pues claramente sabemos que Dios no se está refiriendo al orden de los muebles de la sala, tampoco al color de las cortinas del cuarto de Ezequías, mucho menos a la higiene de las ollas que están en la cocina. Cuando Dios le dice a su siervo: ordena tu casa, le está diciendo que prepare su corazón para la muerte. ¿Y por qué el cristiano debe preparar su corazón antes de morir? Por una sencilla razón: porque después de la muerte, escrito está que todos los hijos de Dios tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que nuestro Señor Jesucristo juzgue todas las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas y sean malas. Y Él nos va a dar la recompensa que nosotros merecemos. Este día es un día de gozo, claro que sí, pero también debe ponernos a pensar un poco, porque va a ser un día muy terrible. ¿Por qué decimos esto? Porque en un tribunal se juzgan las cosas, pero no conforme a la ley de Dios, porque por la gracia del Señor hemos sido salvos del infierno, y el Señor ya no pide más que cumplamos los mandamientos de la ley para ser justificados, porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por la fe. Y la palabra del Señor es clara cuando dice que el justo por la fe vivirá. Así que nosotros ya somos libres de esa maldición de la ley y de la condenación eterna del infierno, por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros debemos presentarnos delante del Señor para rendir cuentas de las cosas que hicimos en la vida terrenal.
Y ahí es donde viene el problema, porque nuestra vida cristiana va a ser evaluada conforme a la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es decir, que vamos a ser comparados a la santidad del Señor Jesucristo. Y eso es algo terrible en el sentido de que Jesucristo tiene toda la autoridad para juzgarnos, pero alabamos su santo nombre porque en su misericordia Él decidió rescatarnos del infierno, de esa muerte eterna. Pero debemos mirar un poquito más de cerca la actitud de Ezequías. Ezequías recibe esa mala noticia de la muerte inminente. Pero vemos cómo en el versículo 2 del pasaje que leímos, él tiene una actitud de ansiedad, porque eso es lo que produce la muerte en todas las personas, sean cristianas o sean mundanas. Puede producir estrés y preocupación. Este es un tema delicado, casi nadie habla de la muerte, pero miremos cómo actúa este rey de Israel. En el versículo 2 dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué significa ese comportamiento? Debemos notar que Ezequías se encuentra hablando con el profeta Isaías, pero al recibir la mala noticia, él le da la espalda inmediatamente y se dirige su mirada hacia la pared. De tal manera que el profeta Isaías entiende que el rey de Israel quiere estar un momento a solas para platicar con Dios. Por eso es que Isaías sale del cuarto y se dirige hacia afuera de la casa. Lo que nos da a entender Ezequías con su comportamiento es que el cristiano, si quiere preparar su corazón, debe tomarse un tiempo a solas para platicar con Dios. Esto significa que usted, hermano en Cristo, tiene que dejar a un lado, aunque sea por un momento, cualquier distracción en su vida. Puede ser su trabajo, puede ser la familia, los quehaceres del hogar o incluso las tareas del ministerio. Porque hay muchos hermanos en la fe que cometen ese error de ocuparse demasiado en la obra del Señor, pero no hablan con Dios. Descuidan completamente su relación con el Señor. Así que aquí está Ezequías poniendo un poco de tiempo exclusivo para hablar con Dios. Ahora bien, ese tiempo a solas le va a servir a usted para meditar, pero lo que Dios quiere que haga en ese tiempo es que se ponga a cuentas con Él. Esa es la segunda actitud. Por eso a mí me gusta, esa misma actitud la mostró el rey David. Si leemos nosotros los salmos, en el Salmo 26, en el versículo 2, aquí hay un siervo de Dios que ha sido fiel al Señor, pero que también se está poniendo a cuentas. El rey David lo expresaba de esta manera: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y eso es lo que está haciendo Ezequías cuando le dio la espalda al profeta y puso su mirada en la pared antes de empezar a orar. Él está preparando su corazón y le dice a Dios: Señor, examíname. Por eso no nos sorprende las palabras que él dice en su oración, donde claramente dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Es la misma expresión de David: examíname. Ahorita me voy a poner a cuentas contigo y quiero que hagas una evaluación de lo que yo he hecho a lo largo de los días que me has regalado en esta tierra. Y ahora miramos que Ezequías en su oración expone tres características que son el fundamento
de esa vida piadosa que Dios quiere que sus hijos lleven en la vida terrenal. Lo primero que dice Ezequías es: he andado delante de ti en verdad. El Señor Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Entonces, cuando Ezequías dice que he andado en verdad, significa que ha cumplido los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hacía que Él llevara una vida de santidad. No significa que no tuviera pecado, sino que se purificaba todos los días de forma constante, obedeciendo los mandamientos de Jesús. Por eso aprendió a aborrecer al pecado y apartarse de toda maldad. Ese es el primer punto de la vida piadosa. Por los momentos, queridos amigos, pues nos vamos a quedar ahorita en esta meditación para continuar posteriormente profundizando más acerca de las Sagradas Escrituras y de este personaje particular del rey Ezequías. Que el Señor nos bendiga con su palabra.